¿Qué tal, Albert Morén? Bienvenido un día más a este canal. Ahora un motivo importante con esta previa de la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Tenía muchas ganas de hablar contigo para comentar pues, distintos puntos que creo que también van a interesar bastante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, pues un placer, como siempre, y así da gusto, hombre, con partidazos a la vuelta de la esquina, siempre apetece y siempre, ya te digo, un placer pasar por tu canal. Bueno, yo creo que hoy es un día especial porque vamos haciendo distintas tertulias. Creo que esta es la tercera o la cuarta y cada tertulia no ha tenido distintos puntos de la temporada y ahora ya llegamos a la última, a este último punto, ese turmalet que le queda al Barça con esta final. La semana que viene las semifinales ante el Inter, el tramo decisivo de Liga. Por lo tanto, muchas cosas a comentar, pero sobre todo enfocado en una final de Copa que será el tercer enfrentamiento entre Barça y Real Madrid esta temporada, el tercer Flick versus Ancelotti. Y te quería preguntar de inicio, ¿qué sensaciones tienes de cara a esta final? Porque creo que llega el partido en un momento en el que los dos equipos están en momentos distintos, con la eliminación del Real Madrid y el Barça pasando en la Champions, que creo que esto marca un poco el punto emocional, pero es verdad que en Liga todo sigue muy igualado, ¿no? Y que los dos equipos parece como que van sumando puntos, pero quizás sin estar en esa versión, el Madrid no lo hemos visto en toda la temporada, pero el Barça tiene la sensación de que está bajando un poco o que se va regulando para llegar bien a estos partidos tan importantes. Sí, yo creo que al Barça le ocurre una cosa que es natural y que es distinta a lo que venía pasando durante la temporada. Yo creo que lo que hemos visto del Barça de Flick era un equipo muy concentrado en todos los partidos, que incluso que disfrutaba todos los partidos y muchas veces no tenías la sensación de que nadie quería salir del campo, nadie quería descansos, todo el mundo quería participar porque se lo estaban pasando bien de jugar. Yo creo que llegados a este último tramo de temporada, quizá por el desgaste físico, seguramente también por el desgaste mental, creo que el Barça tiene claros qué partidos quiere jugar o en qué partidos está pensando, más que qué quiere jugar, en qué partidos está pensando. Yo creo que en Liga lo hemos visto, contra el Celta seguramente pues fue un partido pues donde seguramente el equipo no tenía los cinco sentidos puestos pues, porque sabe que vienen, pues, sin ir más lejos, esta final de Copa del Rey, la semifinal de la Champions, o sea, el equipo ya siente cerca la opción de títulos, ya siente cerca el resultado, el peso del resultado y seguramente inconscientemente tiende a no seleccionar partidos, pero sí que su concentración no es la misma en todos los escenarios. Yo creo que el Real Madrid, por contra, es un equipo que durante toda la temporada le hemos ido viendo los mismos problemas o dificultades parecidas, con alguna línea cambiante, sobre todo en el tramo donde está Ceballos, que sí que creo que le da otro orden al Real Madrid, pero en general un Real Madrid que podíamos identificar dificultades parecidas durante todo el curso, pero que llegados hasta este punto de la temporada, pues ya es momento de decidir en cuanto a títulos y a resultados clave. La Champions tropezó contra el Arsenal, un golpe duro, ahora tiene la Copa del Rey, que para mí por fuerza tiene que ser un partido distinto a los últimos Eso dos es. clásicos. Yo creo que por parte del Real Madrid, sí o sí, tenemos que ver un Real Madrid distinto, no ya por la contundencia de las dos derrotas contra el Barça, sino porque las dos se han vertebrado a partir de un guión muy parecido. Creo que el Real Madrid ha caído contra el Barça por razones similares en tanto la Supercopa como en la Liga. Y yo creo que ahí Ancelotti tiene como el testimonio muy evidente de que debe cambiar, que debe hacer distinto su equipo para no volver a caer de la misma manera contra el Barça de Flick. Eso te voy a preguntar porque es el tercer enfrentamiento entre estos dos entrenadores y de momento Ancelotti tuvo unos meses para preparar algo distinto entre el primer clásico y el siguiente. Y el resultado es verdad que cambió porque en el primer clásico en Liga salió con cuatro centrocampistas y Mbappé y Vinicius, y en el segundo sí tuvo esos tres delanteros y, como decías ahora, el resultado fue prácticamente el mismo. En este tercer partido y siendo ya una final, yo creo que va a marcar también un poco las opciones que el Madrid pueda tener en Liga, porque si gana esa Copa del Rey puede salir con más moral, pero si pierde yo creo que para el tramo final se le va a hacer más largo. ¿Qué crees que puede intentar de diferente este Real Madrid? ¿Ves alguna cosa que ya desde el plano táctico el Real Madrid puede hacer distinto con las piezas que tiene? Porque recordemos que Camavinga, que pues es ese jugador que te permite distintas opciones y cambiar partidos desde el banquillo, desde el lateral también, está lesionado y por lo tanto ahí pierde un jugador de valor, aunque no esté haciendo una buena temporada. Y del mismo modo que te digo que por fuerza tenemos que ver un Real Madrid distinto, tampoco sé si Ancelotti tiene las herramientas para hacer cosas muy diferentes. A estas Es alturas, decir, claro. sí, a nivel de nombres, aportar por cuatro centrocampistas, por tres, es verdad que tiene ahí margen. Pero no sé si lo nuclear está allí. A mí me parece que en los enfrentamientos contra el Barça, te diría incluso en el duelo de Champions contra el Arsenal,
Lo que ha terminado castigando más al Real Madrid es, por un lado, que sus piezas ofensivas, las que tienen que compensar lo que quizás un desequilibrio colectivo, pues no, quizá o no han estado optimizadas o no han logrado imponerse desde esa inferioridad o desde esa desventaja colectiva. Y después, sobre todo, que el Real Madrid, cuando el rival tiene balón y el rival es paciente en la construcción del juego y sobrepasa la primera presión, que no es algo, veremos qué ocurre en esta final de Copa del Rey, pero digamos, la presión del Real Madrid tampoco es la más feroz de Europa, no es la más complicada de superar, y cuando el rival está pudiendo superar esa primera presión, el Real Madrid se encuentra que hay dos jugadores que no tiene participando en la fase defensiva. Si viéramos un Real Madrid que tiene el peso de la posesión, que juega en campo rival, eso se minimiza, porque tú tienes que recuperar arriba, te activas tras pérdida cerca de la pelota, los recorridos son más cortos. Pero un Real Madrid que no tenga la pelota y por lo tanto que tenga que correr hacia atrás o que replegarse, reorganizarse en campo propio, estamos viendo, y lo vimos en los dos clásicos, como Mbappé y Vinicius, es más fácil que cuando el rival, en este caso el Barça, alarga la cadena de pases en las primeras alturas de la jugada, esos dos jugadores terminen por desactivarse, cuando ya no siguen a su par, ya no forman parte del bloque. Y ahí el rival, en este caso el Barça, tiene una superioridad numérica que en los dos precedentes ha castigado muchísimo, sin ir más lejos, al doble pivote del Real Madrid, que creo que en los dos clásicos sale muy señalado, pero que es más víctima que causante, porque es un doble pivote que Sí. al final queda muy expuesto a 4 o 5 futbolistas del Barça que intervienen en su zona, que intervienen por dentro. De hecho, te voy a decir que hablando del Madrid ahora, en el Barça, no sé hasta qué punto podemos ver algo diferente a lo que hemos visto en los dos clásicos anteriores, porque yo creo que si comparamos este Barça con el del mes de octubre, ese 0-4, es un equipo totalmente diferente. Es podríamos decir casi un Barça de Flick 2.0, más evolucionado, con más capacidad para tener el balón, menos vertical, con más jugadores también sumados a la causa, y también distinto al que vimos en el mes de enero. ¿Te esperas algo distinto por parte del Barça, que hablamos ahora del Madrid en este siguiente clásico? Yo creo que al final es verdad que luego te preguntaré por dos nombres, ¿no? De concreto, que son Dani Olmo y Frenkie de Jong, que todavía no han sido titulares en ningún clásico y probablemente lo vayan a ser este sábado. Pero en el plano, diremos, más global, más colectivo, yo creo que el Barça podemos intuir desde ya el partido que va a querer jugar y dónde tiene las fortalezas, entendiendo que estará Fran García, pues ahí situando a Koundé, Lamine más ese Olmo, puedes tener una buena fortaleza, y un Real Madrid que, más allá de, como decías tú ahora, 4-3, da igual en el centro del campo, yo creo que el Madrid va a ser más reactivo, de a ver qué hace el Barça, y a partir de ahí vamos intentando reaccionar a esos movimientos, porque, como decía, no sé si tú, Albert, coincides conmigo, por parte del Barça todos tenemos en mente un poco el guión que puede hacer el equipo. Otra cosa es que salga bien o no salga bien, pero el plan de partido del Barça de Flick a estas alturas de la temporada contra este Real Madrid puede ser el mismo que vimos en enero o en octubre, en el segundo tiempo sobre todo. Yo me imagino que sí, sobre todo porque la lección o la receta está muy bien aprendida por los dos precedentes que tienes. Yo creo que de hecho el primer partido de liga, creo que sí, el primer partido Sí. es en liga. Creo que el Barça tarda 45 minutos en darse cuenta dónde tiene la ventaja. En la segunda parte lo explota al máximo y en la Supercopa ya vemos un Barça que desde el inicio sabe dónde tiene la ventaja, sabe lo que tiene que hacer para hacer daño a este Real Madrid. Entiendo que la propuesta, la puesta en escena en esta final de Copa va a ser la misma. Solo se me ocurre que quizá un Barça que no lea esa superioridad desde la pausa y tienda a verticalizar de más, que eso se lo hemos visto en algún partido, ¿no? Que vea muy liberado, porque es verdad que el Real Madrid está teniendo problemas defensivos, que el Barça vea muy claro la capacidad de llegar a área, de llegar a generar peligro y de alguna manera se precipite o acelere y se salte ese punto de pausa, ese punto de control, que creo que a la larga contra el Real Madrid es más productivo, pero si no es por eso, me imagino un Barça muy parecido, más allá de nombres propios, decías tú ahora el Sí, de Jong, el de Dani Olmo, te añado el de Lewandowski, que también me parece exacto. un futbolista que respecto a los dos clásicos, yo creo que por fuerza te cambia cosas. O el de Veremos si Valde, en el un de Valde. sentido o en otro. O exacto, el de Valde. De Valde te cambia muchísimas cosas también en esa banda izquierda. En el caso de Lewandowski, veremos si en un sentido o en otro, porque quien entre en su lugar va a ser muy distinto a él, pero en todo caso cambia la estructura, la pizarra, el guión de lo que esperamos. Sí, vamos, si te parece, de arriba hacia abajo, empezamos por el nombre o la ausencia de Lewandowski, mejor dicho. Yo creo que va a ser Ferran, porque está siendo el Ferran Torres un poco el delantero de la Copa también. Lo vemos ante el Atlético de Madrid, los dos partidos partiendo como titular. Y por lo tanto, yo imagino que más allá de si Lewandowski hubiese estado disponible, creo que también era de justicia un poco como hay el portero de Copa, pues el delantero en este caso de la Copa, que estaba siendo Ferran y a muy buenos resultados.
Claro, ¿qué significa tener este delantero ante la defensa del Real Madrid? Porque estamos viendo que con Asensio y Rudiger, Asensio es ese factor más corrector, un central que prácticamente nunca gana altura ni con balón ni sin él, se queda más vigilando todo, diríamos, el eje de la defensa, y un Rudiger que sí intenta subir un poco más de responsabilidad. ¿Ahí crees que el papel o la opción de Ferran es la mejor para el Barça? Porque imaginando un Real Madrid que con los centrales y la defensa posicional, lo decías, mediocentros, tiene problemas para controlar muchas veces las rupturas, muchas veces también los acercamientos del punta, yo creo que el partido ante el Mallorca sirvió para ver lo negativo suyo, que es esa a veces falta de precisión en el gesto final, pero también lo bueno, ¿no? La cantidad de movimientos ante una línea de 5 robusta como la del Mallorca que generó, yo creo que ante el Real Madrid a mí me pega bastante bien este Ferran Torres, más allá de cómo pueda salir, pero sobre el papel creo que por las virtudes que tiene él y las deficiencias estructurales del Real Madrid es un nombre interesante. No sé qué te dice su titularidad posible en esta final. Sí, yo estoy contigo, porque además me parece que es un tipo de delantero molesto. Y ahora el Real Madrid, con las dudas defensivas que pueda tener, no ya de por sí en la pareja de centrales, sino por lo que ocurre a su alrededor, lo que puede pasar en los laterales, en la situación que se encuentra en los mediocentros, veremos si hay esa inferioridad o no. Tener un delantero que a veces te vendrá a recibir, por lo tanto lo tendrás que defender hacia adelante, pero otras te buscará la espalda, a que te pueda jugar con esa coordinación de la pareja de centrales, que te va a mover hacia banda, que te va a mover hacia el otro lado. Yo creo que eso es un tipo de contexto más molesto que, por ejemplo, una referencia más fija que te Sí. pueda permitir tener claro tu posición. Después, evidentemente, si esa referencia es Lewandowski, pues seguramente te sale a gol por partido. Pero me refiero que a nivel en abstracto, si es verdad que ese tipo de delantero más móvil que te va a castigar espalda de medio campo y espalda de defensa, me parece que contra este Real Madrid es efectivo. Y en clave Barça, me parece también que es una receta para potenciar ese peso del juego interior. Es Claro. decir, un futbolista que te va a girar líneas del rival porque te los va a empujar hacia atrás, que te va a separar la defensa del mediocampo, que si eso ocurre, el mediocampo tendrá que decidir si irse hacia atrás o quedarse. Todo eso son espacios para Pedri, para De Jong, para Olmo, para Lamine, para toda esa playa de pasadores que tiene el Barça, que con Ferran tendrán primero un señuelo para los rivales y después un corredor para correr los pases. De hecho, te iba a decir, justo en tu línea, que poner a Ferran Torres significa activar más a Dani Olmo, o más posiblemente las zonas de recepción de Dani Olmo, y sobre todo ante un equipo como el Real Madrid. Yo creo que donde Olmo es realmente diferencial es en este tipo de escenarios, donde el rival tiene dudas entre líneas, donde no sabe a veces cómo ajustar, bascula tarde. Él, yo creo que por también el tipo de físico que tiene, que quizás en un partido más de ida y vuelta le pueda costar más llegar constantemente porque no tiene esa potencia, pero sí, en cambio, si el Barça logra sentarse y el Real Madrid duda y el jugador más inteligente, más preparado para poder activar todos esos espacios, lo vemos ante el Mallorca, 60 minutos de muy alto nivel, es Dani Olmo. Y yo creo que sobre todo con un delantero que le dé más cosas y le genere más espacio y no fije tanto como Lewandowski, que muchas veces también esa zona yo creo que Dani Olmo tiene que buscarse otras vías, puede ser uno de los jugadores de la final. De hecho, intuimos la primera titularidad de él en un clásico, supongo que estará también extra motivado, llega bien después de esa lesión donde ha podido ir descansando y entrando poco a poco, y hombre, un buen Dani Olmo, ¿no? Y más en este Real Madrid con dudas, al ver, pues yo creo que es uno de los jugadores llamados a poder ser decisivos, muy decisivos en este partido. Sí, porque yo creo que una de las muchas cosas que tiene Dani Olmo, que lo hace un futbolista extraordinario, es su lectura de los espacios vacíos, es decir, el saber detectar dónde hay esa zona para situarse y encontrar el balón libre. Yo creo que si imaginamos un Real Madrid que pueda sufrir en medio campo, lo hemos visto en los dos precedentes, es un Real Madrid que al final termina descubriendo espalda de Uh -huh. mediocentros y ahí Dani Olmo es un especialista recibiendo allí, El mejor. o bien recibiendo o bien sacando a uno de los centrales para que entonces el punta, en este caso Farran, pueda tirar el desmarque y siguiendo el paralelismo o el enlace que hacías tú con esa pareja Olmo-Farran, me parece que Farran también es el tipo de delantero que le puede abrir muchos espacios a Dani Olmo por cómo puede terminar moviendo a la defensa. Es decir, un Farran muy móvil por dentro, amenazante al espacio, que te pueda juntar a Rudiger, por ejemplo, que te lo pueda separar de Fran y entonces ahí se te abre el carril entre Sí. Fran y Rudiger para que Dani Olmo aparezca por ese sector, contando que te vas a tener a Lamine estirando mucho al lateral. Yo creo que esa movilidad desde la punta al final lo que te permite también muchas veces es eso, remover a la defensa, a obligarla a calibrar y recalibrar constantemente las distancias entre los jugadores y ahí Dani Olmo, ya digo, me parece un jugador
con mucha finura en la lectura para filtrarse en esos carriles, entre centrales, a la espalda de mediocentros, entre central y lateral. Y de hecho, al revés también, que la presencia de Dani Olmo permitirá o puede provocar que los centrales salten y que por tanto Ferran tenga más espacios para poder correr, porque los va a aprovechar. Sabemos que Lewandowski quizás es más reacio a esos movimientos más largos y que Ferran Torres le gusta, ¿no? Precisamente que se abran este tipo de situaciones. Y ligándole con esto, claro, vamos al tercer nombre, ese otro jugador que fue importante en el primer clásico como De Jong, porque entró en el descanso y el Barça ahí marcó los 4 goles, es decir, el parcial de 4-0 fue en la segunda mitad, pero que en la final de la Supercopa se quedó en 0 minutos, por lo tanto son 45 de 180 de momento en un clásico, y no tiene nada que ver, ¿no? Este De Jong con el que incluso vimos en octubre, que era prácticamente los primeros minutos de calidad que tenía, y después vino su bajón de rendimiento hasta 2025, seguramente vaya a ser titular, porque descansó además contra el Mallorca. Claro, viendo lo que decías tú al inicio, ¿no? De un Madrid que tiene muchas dudas cuando salta a presionar y que los delanteros desconectan cuando el rival, en este caso el Barça, da bastantes pases. Hay De Jong, que es una máquina de repetir pase, de movilizar al rival, de poder fijar con la conducción. Pinta que si está bien, si hace un buen partido también, junto a Dani Olmo, pero quizás unos metros más atrás, tenga esa llave para atraer saltos de mediocentros también, para fijar un poco la atención de Tchouaméni, fijar la atención de Fede Valverde o de Modric, si está también por ahí, y de permitir que reciban incluso de darle más espacio a Pedro. Un poco como ves ese De Jong, que es verdad que quizás con el papel de Gavi puede ser otro nombre que pueda entrar en liza, pero yo creo que va a ser el titular en esta final. Sí, yo también, y es que además me parece que es un efecto en cadena, porque vamos ahora de Ferran, de Dani Olmo, de Jong. Yo creo que lo que hemos visto hasta ahora en los clásicos es eso, es un efecto en cadena de cómo a partir de los centrocampistas de base del Barça, Pedri, y en este caso de Jong, cuando dejan atrás a Mbappé y a Vinicius, no tienen quien les salte, quien les esté tapando. Son dos jugadores que tienen capacidad de generar, que tienen capacidad de atraer y por lo tanto el rival tiene que mandar a alguien. Lo que hemos visto contra el Real Madrid es que entonces lo que ocurría es que saltaba los mediocentros, o uno o los dos. Iban mediocentros contra mediocentros. Y ahí a su espalda es donde se liberaba los mediapuntas. Rafinha Dani Olmo o Rafinha Fermín. Que a su vez, como estaban solos, implicaba que alguno de los centrales tuviera que salir y entonces permitía pues el desmarque final a la espalda de Lewandowski o incluso de Rafinha o de Lamine. Por lo tanto, me parece muy importante que esos futbolistas que habiten la base de la jugada, la primera altura del medio campo del Barça, tengan esa capacidad de atraer, de tener paciencia, de saber leer la pausa y la situación de ventaja que puedan tener en caso de que efectivamente el Madrid no les siga desde los puntas y tengan que salir los mediocentros. Para De Jong me parece la prueba también sin balón, es decir, eh, no hay que descubrir ahora el peligro que puede tener el Real Madrid en transición cuando Eso. recupere el balón. Es cierto que está teniendo dificultades para salir, pero está plagado de futbolistas extraordinarios y en concreto en su parte delantera jugadores muy, muy determinantes. Vimos a Casado ser muy importante barriendo a la espalda de la presión del Barça, cuando el Barça perdía el balón y todo el mundo iba hacia atrás, ese Casado que podía estar controlando cualquier salida por detrás y ser muy efectivo en esa función de escoba. De Jong, a priori, no ofrece las mismas garantías que Casado en este apartado, pero es verdad que hemos visto Que ha las últimas mejorado. semanas crecer mucho a De Jong también sin balón, que es lo que más se le achacaba, y concretamente en ese defender hacia adelante, defender en campo rival. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una buena rivalidad para esa mejora, para esa adaptación del neerlandés a la posición de mediocentro. Desde luego, además que yo creo que también es un argumento porque el Madrid, uno de los problemas que ha tenido es ese juego directo que buscaban. Mbappé y Vinicius son dos jugadores bastante flojos en el juego aéreo, en la disputa del balón frontal. Y ahí De Jong es un jugador que tiene capacidad para ganar duelos aéreos. Es, yo creo, de los centrocampistas que tiene el Barça, el más preparado, junto quizás a Gavi, que es el de los más bajitos, pero de los que más puede ganar. Y ahí Frenkie De Jong yo creo que le puede ofrecer al Barça un plus, pero es verdad que esa concentración, ¿no? Vemos el error ante el Celta, a veces esas desconexiones que tiene Frenkie pueden pesar el doble ante el Real Madrid, porque en media ocasión, ya sabemos, vimos el gol de la Supercopa, por ejemplo, en esa transición que creo que hay una pérdida del Barça en un saque de esquina y marca Kylian Mbappé. Que eso probablemente el Real Madrid lo va a seguir teniendo, vamos a ver cómo está Mbappé también, porque viene de una lesión en el tobillo, si está al 100%, porque no jugó ni un minuto, no estuvo convocado ante el Getafe. Un factor que me parece muy importante es el del banquillo. ¿Qué equipo tiene más capacidad para poder, ¿no? Un partido que puede ser largo, que pues, se puede ir a los 120 minutos para cambiar cosas? Imaginando el Real Madrid sale con los tres delanteros y con tres centrocampistas en el banquillo, se pueden quedar jugadores como Ceballos, como Modric, jugadores como Arda Güler o Endrick. Hablamos de el máximo goleador de la Copa del Rey como Endrick, un jugador importante, un Arda Güler que viene a hacer su mejor partido probablemente,
Modric, Ceballos para calmar el Barça. Como argumentos realmente de peso tendrías a Fermín, Gavi. Eric yo creo que es un futbolista muy adaptable a distintos contextos y quizás Araujo, una carta más defensiva si el Barça va ganando y necesita echarse atrás, pero yo creo que en el banquillo quizás el Madrid, si el partido se abre, tiene más jugadores para poder hacer que sucedan más cosas, porque el Barça ha quedado sin la carta de Ferran Torres desde el banquillo precisamente. Sí, eso es verdad y es un argumento para quizá pensar que Flick se puede reservar a Dani Olmo y apostar por Fermín de inicio, por ejemplo, porque Dani Olmo sí que puede ser el jugador que entrando desde el Claro. banquillo te cambie más cosas. Um, Creo que una cosa que ha tenido Flick durante la temporada es esa capacidad para, a partir de los cambios, a partir de introducir perfiles, no ya cambiar jugadores solo, sino cambiar perfiles, cambiar características sobre el campo, influir de manera muy notable en los partidos. Yo creo que ahí pues, Fermín, Dani Olmo es ese tipo de jugador que te lo puede dar. Gavi, además, te permite hacerlo en posiciones muy diversas y por lo tanto cambiando mucho lo que ocurre. No es lo mismo Gavi medio centro que Gavi interior, que Gavi extremo izquierdo, que lo hemos visto y funcionar muy bien, que además te permite igual colocar a Rafinha por dentro, es decir, cambian muchas cosas. Y yo quiero ver también el nombre de Héctor Ford. Yo creo que no lo tenemos mucho en la cabeza, pero creo que puede ser, de inicio apuesto por Gerard Martín, creo que Flick le tiene Sí. mucha confianza, pero según cómo avance el partido y no estando Valde, hemos visto mucha rotación durante los partidos, es decir, el Barça terminar con un lateral izquierdo diferente con el que ha empezado, es un cambio que no les extraño a Flick, y me parece que un Barça que necesite un extra ofensivo puede encontrar en ese cambio en el lateral izquierdo un argumento de ataque extra, porque creo que Héctor Ford en campo rival tiene más recursos, tiene más soluciones que Gerard Martín. Entonces, quizá por ahí, en algún momento del partido, un Barça que necesite esto, revolucionar o encontrar soluciones porque no tiene el partido de cara. Quizá desde un actor a priori tan secundario como Héctor Ford y una posición a priori también menos relevante como lateral izquierdo, puede ser un arma para cambiar cosas del partido, en este caso en ataque. Bueno, es que yo creo que el partido también está, ¿no? Decíamos al inicio que puede ser un partido muy diferente para un jugador, un actor inesperado. Que mejor sea un Héctor Ford o incluso otro atacante. Que a lo mejor nos reserva el destino un Ansu Fati, un Pau Víctor que puedan entrar en el tramo final y quién sabe si podrá ayudar al Barça. Pero es verdad que Héctor Ford yo creo que el partido contra el Mallorca ganó bastantes enteros para considerarse ante Hansi Flick como una opción a considerar, sobre todo a nivel ofensivo, ¿eh? Porque normalmente no, Gerard Martín tenía ese diríamos, estilo más defensivo en cambios finales, pero yo creo que Héctor es quizás justo lo contrario. Y vamos al nombre de Gerard porque el de Gerard Martín yo creo que es el jugador que a priori representa la mayor debilidad en el 11 del Barça. El foco donde a mí me hace pensar que quizás si estuviese Valde, Ancelotti podría reconsiderar lo de cuatro centrocampistas y guardarse una carta, pero que con Rodrigo en esa banda derecha puede encontrar ahí un filón si el Barça sobre todo pierde mal la pelota, si no le da tiempo a sentarse y presionar, porque ahí yo creo que la ventaja individual, técnica de Rodrigo es importante y tendrá que ayudar el Barça a Gerard Martín, ¿no? A que, ostras, pueda tener un partido más o menos dentro de lo posible, que es el Real Madrid, que no sea un caos, ¿no? Que no sea el partido ante el Celta, por ejemplo, donde esa sucesión de pérdidas, de malos posicionamientos, de mala posesión, determinó en que Gerard sufriese mucho. ¿Ves una debilidad muy alta en esta final precisamente? Es verdad que el nivel actualmente Rodrigo en derecha es bastante bajo, que está en un punto bajo de forma, pero en una final, sabemos la calidad del Real Madrid, todo puede suceder, ¿no? No sé si crees que ahí el Barça tiene una desventaja o no te preocupa demasiado en clave Barça que esa titularidad, o esa ausencia, mejor dicho, de Valde. Yo creo que hay una cuestión casi estratégica, que es que Rodrigo, siendo muy bueno y muy peligroso, no deja de ser el delantero a priori, ¿no? Del que el Barça va a estar menos pendiente. Es decir, el Barça va a monopolizar muchas más ayudas en el sector izquierdo de Vinicius o por la zona de Mbappé, y eso implica que quien esté emparejado con Rodrigo va a estar va a estar más desnudo, no va a tener tantas ayudas. En este sentido, quizá es más agradecido, pese a la dificultad, enfrentarse a Mbappé o a Vinicius porque sabes que no vas a estar solo, que vas a tener las ayudas del extremo, del medio centro, del central, que todo el mundo va a estar más pendiente de arroparte a ti en este duelo. Yarar es probable que sí que esté más solo y por lo tanto más expuesto a ese peligro. Yo creo que en este caso la manera de proteger a Yarar pasa defensivamente, pero sobre todo ofensivamente. Hablabas tú ahora de las pérdidas de balón que tenga el Barça. Me parece también la manera cómo gestione el equipo de Flick la banda izquierda, que no le pidan a Gerard Claro, que le ser piden. Valde, porque no lo es, y no lo es, por ejemplo, por la velocidad de los retornos, es decir, Valde es un corrector hacia atrás extraordinario,
El quizá uno de mejor los que tiene el mejores Barça en el 11, eso te ¿no? voy a decir, si no el mejor, uno de los mejores de la plantilla del Barça corrigiendo hacia atrás. Con él te puedes permitir que cuando pierdes el balón o que cuando la posesión cambia de lado tengas al lateral muy arriba. Seguramente con Gerard no, por lo tanto Gerard va a tener que asumir otro rol ofensivo y que sea otro futbolista. Veremos si Rafinha, veremos si otro tipo de movimientos que abra la banda por delante de él para que en el momento que cambie las tornas, que el Barça tenga que ir hacia atrás o tenga que defender, Gerard esté en una posición uh, más protegida o más controlada para enfrentar ese planteamiento. Totalmente. Yo creo que el Barça va a tener que ayudar ahí. También va a estar Pedri, que yo creo que tiene que tranquilizar a Gerard Martín cerquita para gestionar esa posesión. Veremos también el rol de Rafinha. En clave Madrid hay una duda que tenía, no sé cómo lo ves tú, Fede Valverde lateral o no. Porque yo creo que quizás Lucas Vázquez más Fran García, ostras, son dos laterales a priori, desventajas competitivas, sobre todo el uno contra uno de Lamine contra Fran y más la ayuda de Koundé pinta que ahí puede sufrir bastante y ya vimos lo que pasó en los dos clásicos anteriores, la velocidad, la potencia, la insistencia de Rafinha castigando a Lucas Vázquez. Es verdad que Fede es un gran defensor en situaciones individuales, pero es que Rafinha no lo va a atacar directamente, le va a obligar, ¿no? Diríamos a cerrarse más y por lo tanto ahí no sé si tú crees que el Real Madrid va a renunciar a Fede en el centro del campo, porque vemos que yo creo que Ceballos no, quizás es exagerado que sea titular después de la lesión, o lo va a sacrificar para no tener a esos dos laterales. No sé cómo lo ves tú. Es que me parece que cualquiera de las dos opciones, no creo que Ancelotti las reciba con mucha felicidad. Yo creo que Valverde, el mejor Valverde es el centrocampista. Si Ancelotti tuviera dos Valverdes y jugara uno de lateral y otro de centrocampista, el bueno sería el centrocampista. Es allí donde más pesa. Y creo que en concreto contra el Barça es importante ese tipo de centrocampista ahí por lo que hablábamos antes de esa situación de inferioridad. Como mínimo numérica, te diría, te voy a decir, quizá también táctica, veremos de los mediocentros del Real Madrid. Entonces, un futbolista como Valverde seguramente ahí te corrija y te compense muchas cosas. Lo que ocurre que tener a Valverde de centrocampista implica Lucas lateral, que es verdad que no se las ve directamente con el extremo del Barça, porque Rafinha va hacia adentro, pero precisamente creo que uno de los problemas que viene teniendo Lucas como lateral es ese cerrar segundo palo, ese medir las distancias respecto al central derecho, que es justamente las zonas donde puede hacer daño Rafinha. Rafinha no te va a hacer tanto daño y no te va a retar tanto en el uno contra uno en banda, desbordando por fuera, aunque veremos por lo que decíamos antes de Gerard Martín por fuera, pero donde es más peligroso Rafinha justamente es cortando hacia adentro y Lucas está teniendo esas dificultades y en los clásicos también lo hemos visto, ¿no? Como la separación respecto al central más próximo era muy grande y ahí el Barça ha hecho sangre. Por eso te digo que creo que Ancelotti puede tener argumentos para cualquiera de los dos y al mismo tiempo, optando por cualquiera de las dos opciones, le estará sabiendo mal lo que deja de ganar colocando a Valverde bien en medio campo, bien como lateral. Sí, no es la solución ideal, ni mucho menos. Entonces yo creo que ahí vamos a ver qué es lo que prioriza. Como los 11 salen del Madrid tan temprano, yo creo que resolveremos Sí, rápido. Mejor, igual, igual que mientras grabamos exacto. ya va a salir Terminamos el el 11. vídeo y ya ha salido. Exacto. Te iba a preguntar ahora, ya para cerrar este capítulo, antes de comentar brevemente un poco la eliminatoria ante el Inter, que me digas un jugador de cada equipo que creas que puede tener la llave de esa final, uno del Barça, uno del Madrid. Si quieres empiezo yo mientras lo piensas, pues se pueden repetir, me justificas un Venga. poco. Del Barça, vamos con lo fácil. Yo creo que Lamine Yamal, ya en la Supercopa, fue para mí el jugador que emocionalmente sostuvo al Barça en el primer tiempo. Cuando el Barça empezó perdiendo, el que desordenó, sobre todo a Camavinga, que terminó cambiando en el descanso, fue él. Le torturó, fue Mendy el defensor, marcó el gol. Estuvo muy, muy bien. Y creo que ante Fran García, a priori, la ventaja individual es alta. Creo que además le vendrá bien también el descanso de Koundé para ver una buena versión del francés que sabemos que la va a potenciar muchísimo. Y creo que Ferran Torres es un delantero agradecido para Lamine, porque precisamente le va a ofrecer muchas más líneas de pase dentro del área y seguramente si está Olmo cerca también se verá potenciado. Y su último partido ante el Mallorca me dio muy buenas sensaciones a nivel individual en el regate y creo que veremos un gran Lamine, que sabemos que es chico de finales, chico de partidos grandes. Así que yo del Barça voy con Lamine, no sé tú con quién te quedas del Barça. Pues mira, estaba entre Lamine y Pedri, tú le dices a Lamine, pues me quedo yo con Pedri, que es, bueno, Originalidad, tampoco hay ¿eh? mucho que, sí, no hay mucho que descubrir. Es un futbolista que está ahora mismo comandando los partidos de una manera bestial, el mejor centrocampista de Europa probablemente. Si hablamos de un partido en el que es importante el dominio del Barça desde el balón, su capacidad su lectura de la posesión, esa calma, ese saber juntar rivales, ese Real Madrid
que por momentos tiene muchas dificultades para robar el balón. Pedri es un jugador que ahora mismo da la impresión de que si él no arriesga la pelota no la pierde, que tú no se la puedes quitar de los pies, ¿no? Tiene esa magia riquelmesca casi, ¿no? De Sí. esconder la pelota, de pausar, de tener a los rivales corriendo alrededor. Y me parece que por ahí Pedri puede hacer mucho daño, no ya futbolísticamente, que también, sino incluso emocionalmente a un Real Madrid que pueda verse con dudas si Pedri comanda el partido de esta manera. Y en clave Real Madrid, yo me voy a quedar con Jude Bellingham porque creo que los dos clásicos que ha jugado no han estado al nivel de Bellingham. El año pasado fue clave, de hecho, sobre todo en el partido de ida en Liga, ¿no? Aquel famoso partido de Montjuic que lo remonta con esos dos goles distintos, un golazo desde fuera del área, otro llegando. Y creo que un buen Bellingham, que no lo estamos viendo esta temporada con regularidad, supondría un problema para el Barça, sobre todo porque es ese futbolista que desde segunda línea, me imagino, cargando el área, el que podría poner en más problemas a la línea alta del Fútbol Club Barcelona, y también porque creo que sobre todo en momentos de presión del Barça súper intensa es el centrocampista más preparado para aguantar el balón, sacar faltas, girar y poder conducir y lanzar la transición. El Madrid lo va a necesitar y creo que un buen Jude Bellingham es un argumento de mucho peso para este Real Madrid, y además porque no lo ha tenido en los dos clásicos, y por eso creo que podría ser ese hombre para los blancos. Y yo te compro a Bellingham porque además yo creo que al Barça se le hace más daño atacando desde segunda línea que desde primera, porque en primera estamos viendo la Muy difícil. efectividad de la línea de fuera de juego. Entonces Bellingham entrando desde detrás puede ser el factor desequilibrante, desestabilizador de la línea. Te compro a Bellingham como te podría comprar cualquiera de los delanteros. Mbappé es un jugador muy capacitado para marcar diferencias y seguramente en un Real Madrid colectivamente menos armado que el Barça, el arma de los de Ancelotti puede ser esa, ¿no? Un desequilibrio individual, un jugador que individualmente gane su batalla con cierta regularidad, y Mbappé es un jugador que puede hacerlo por dentro, Vinicius es un jugador que puede hacerlo por dentro, por fuera, tiene esa capacidad, además Vinicius tiene ese punto de insistencia, además, que puede ser especialmente castigador para el Barça, pero por buscar un nombre menos evidente o un jugador Ahora, más eso me gusta. secundario, yo creo que Ancelotti daría mucho por un gran partido de Tchouaméni. Me parece que el francés, sus últimos partidos, sobre todo en Ha medio mejorado. campo, ha mejorado mucho. Creo que le da otro empaque al Real Madrid sin balón, que creo que va a ser importante contra el Barça, pero también con balón. Me parece que el Real Madrid está más ordenado, está más entero, más junto, más sólido desde la posesión con Tchouaméni en el medio centro. Veremos si lo acompaña Ceballos, Modric, Valverde. Es verdad que el acompañante puede ser determinante porque no es lo mismo una cosa que otra, pero creo que para ver un Real Madrid menos desdibujado de lo que hemos visto en los últimos dos clásicos, Tchouaméni tiene que ser una pieza importante. Pues mira, buen nombre, sí, porque yo creo que un buen Tchouaméni sobre todo podré solventar varios de los problemas que hemos ido desgranando en este vídeo, de Olmo, de Pedri, la zona de Ferran, etcétera, y yo creo que viene en línea ascendente. Además en la Supercopa fue central, porque aquí todavía Asensio no era titular, y por lo tanto ese Tchouaméni Lucas Vázquez fue un foco de problemas. Yo creo que en el centro del campo muchísimo mejor. Para comentar nada brevemente un poco también lo que tenemos la semana que viene, que parece que está muy lejos, pero el domingo ya todo el mundo estará hablando de lo mismo, es esa eliminatoria preciosa ante el Inter, porque yo creo que es una eliminatoria de esas que, ostras, apetecen muchísimo por la diferencia entre los dos equipos, porque yo creo que un Barça-PSG hubiese sido un partido espectacular, pero dos equipos que son muy parecidos en muchas cosas, y en cambio el Inter obliga, ¿no?, a pensar la eliminatoria desde la distancia, desde polos contrapuestos. Y ahí te quería preguntar un poco qué sensaciones tienes tú de cara a esta eliminatoria, porque el Inter, recordemos, ayer perdió de forma bastante dura en casa ante el Milan, por lo tanto ya el triplete se les ha ido en ese sentido, y Thuram, Marcus Thuram, seguramente no vaya a estar, un delantero que es el que da la profundidad, el jugador no más capacitado para atacarla, todo lo que va generando Lautaro, y una pieza clave. Es verdad que Taremi a mí me parece también un delantero buenísimo en los apoyos, pero ¿qué te parece ese Inter en clave Barça? Me parece un rival muy duro. Es verdad que seguramente no llega en el mejor momento de la temporada, pero es que me parece un rival muy duro y un tipo de rival en el que seguramente no te vas a poder fiar si la consigues, de tu comodidad en el partido. Porque hablabas tú ahora, ¿no? Un partido contra el Paris Saint-Germain, harían dos equipos estilísticamente muy parecidos y la batalla es más quién logra imponer su relato en el partido para a partir de ahí dominar. Yo creo que este Barça-Inter lo que genera es que imponga quien imponga Es decir, aunque tú impongas tu relato, tu tipo de partido, Da igual, el ¿no? rival va a estar cómodo Exacto. también. Es decir, al Inter, si el Barça domina, juega en campo contrario, tiene la posesión, el Inter va a seguir siendo peligroso porque ese es un contexto en el que está cómodo también. Y del mismo modo, un Inter que sea
capaz de lastimarte en transición, que esté cómodo defensivamente, va a tener enfrente un rival como el Barça, que en cualquier momento te puede desequilibrar, te puede romper ese planteamiento defensivo tan sólido del equipo de Inzaghi. O sea que por ahí me parece una eliminatoria igualada, muy estimulante, y ya digo, que en la que seguramente no te vas a poder fiar o sea que los dos equipos van a tener opciones de meterse en el partido en cualquier momento de la eliminatoria. Totalmente de acuerdo. Y no sé qué nombres del Inter a ti te generan un poco más de miedo en ese sentido, porque yo creo que el Inter es un equipo que ya lleva mucho tiempo con la misma columna, que todos podemos casi decir el 11 de memoria, pero en clave ya pensando en lo que puede hacer el Barça, ¿qué jugador del Inter dices, ostras, ojo con este que hablamos del Madrid, pero de la eliminatoria, que pueda tener un poco también la llave? Porque creo que hay nombres muy diferentes, pero que cada uno con lo suyo puede hacerle daño a este Barça. Sí, a ver, yo creo que aquí sí tiraré más por evidentes. El Lautaro me parece que es ahora mismo un delantero que está en una forma tremenda, Brutal. está creciendo mucho, no solo ya por su peso goleador que pueda tener o de amenaza en última línea, creo que está creciendo también mucho en el juego de espaldas, para un Barça que salte a presionar, que busque adelantar líneas, que quizá tenga el mediocampo muy en campo rival a la hora de atacar y de, por lo tanto, de iniciar la transición, pues ese Lautaro que se pueda mover a la espalda le puede hacer mucho daño Totalmente. al Barça, si el Inter supera presión, que además es un equipo con unas salidas de atrás muy, muy elaborada, muy, muy rica. Y después a mí me gusta muchísimo Varela y creo que la batalla en medio campo va a ser importante. El Barça necesita crecer desde ese dominio, desde esa victoria en medio campo, Mm. y un jugador como Varela, como habría sido, ahora que hablábamos del Paris Saint-Germain, si hubiese habido un duelo contra el Paris Saint-Germain, hablaríamos del duelo Pedri-Vitinha. Pues en este caso, el duelo Pedri-Varela me parece que también que es otra de las claves de la eliminatoria. Además, que lo que decías del Inter, Varela también yo creo un poco es esa mímesis con el Inter, que le da igual si está dominado, porque Sí, tiene sí. esa capacidad de sufrimiento, ¿no? Esa idea en italiano, y luego la capacidad de lanzar transiciones. Yo me voy a quedar con un nombre que a mí me parece que también puede ser muy importante, que es el de Çalhanoğlu, porque balón parado, por ejemplo, un lanzador excepcional, y luego las transiciones, ¿no? Hablamos de esa segunda línea, Mkhitaryan, que pese a la edad, ya veteranazo, te puede seguir haciendo esas rupturas, es un futbolista con mucho gol, pero es que Çalhanoğlu me parece un lanzador impresionante en transición, y si el Barça, ¿no? En ese tipo de salidas, además, suele muchas veces venir a recibir entre centrales o incluso expulsar uno de los centrales, Sí, a sí. partir de ahí Eso lanzar es divertidísimo. Es una cosa del Inter, para si la gente que nos totalmente. está viendo, escuchando, no lo ha visto, es una cosa muy, muy, muy estimulante del Inter que hace, que es eso de mandar muy arriba a los laterales, incluso a los centrales, mandarlos como Sí, sí. un carrilero, y que baje todo el centro del campo, y quien inicia desde atrás son los centrocampistas, como si fueran los centrales. Es una cosa muy, muy divertida de ver y que le está funcionando muy bien. Sí, de hecho, claro, que si tienes a Bastoni, ¿no? Que un central zurdo, yo creo que te gustará Bastoni, Albert. Sí, sí, sí. Vale, Te lo iba a es, meter también en los nombres propios, pero me parecía ya muy ya, cantoso. tirar demasiado, sí, barrer para casa, pero yo creo que hay Bastoni, claro, o Pavar, que yo creo que son un gran fichaje para ellos. Y además un portero a mí me gusta, ¿eh? Como Jan Sommer, que quizás no, ese portero más bajito también, el juego aéreo ahí puede tener Mm. más, pero es verdad que desde juego de pies, el Barça en la presión va a tener que ser muy fino, porque para mí se habla mucho, ¿no? De esa rocosidad del Inter, ese 5-3-2, pero claro, si el Barça sabemos que lo fía toda esa presión, si no está fino, ahí el Inter puede hacer daño. Pero bueno, ya habrá tiempo para comentarlo. Eliminatoria preciosa, de momento esta final, a ver qué tal que nos depara. Y a ver si el próximo día, pues cuando nos juntemos, vemos si hemos dado alguna clave o no, o hemos acertado algún nombre propio. Y a lo mejor el nombre de la final, pues termina siendo, pues no sé, Rudiger y Héctor Ford, que lo has lanzado. Luego ya tenemos que repasar. Exacto. Y nada, un placer, Sí, sí, Albert, por habrá que pasarte. hacer revista. Pues un placer que te hayas pasado por aquí otro día, ya lo sabes, como siempre. Y nada, la gente que nos esté viendo, también muchísimas gracias por estar otro día aquí. No olvidéis en dejar vuestro comentario y un me gusta, que siempre ayuda muchísimo. Que vaya bien.